El pueblo vietnamita se llama a sí mismo hijo de un dragón y un hada, y sin embargo, hoy, su ADN cuenta una historia que ningún mito jamás se atrevió a imaginar. Durante miles de años, la historia ha sido cantada. L.C. Long Wan, el señor dragón de los mares, y Auce, el hada de la montaña, dieron a luz a 100 hijos. 50 fueron hacia las costas, 50 hacia las tierras altas. De ellos surgió el primer rey alrededor del 2879 a.C., gobernando el antiguo reino de VN Lang. Aún hoy, en un santuario cerca de Hanoi, el incienso arde por ellos, prueba de que la leyenda aún vive. Pero la ciencia moderna ha entrado en el relato con un bisturí, y lo que encuentra es más sobrecogedor que el mito. En 2020, los científicos ampliaron la investigación genética más allá de la mayoría Kin, 86%. Para incluir a 16 grupos minoritarios que representan las 5 familias lingüísticas de Vietnam, austroasiática, Tai-Kadai, austronesia, Mon Mien y sino-tibetana. Secuenciaron genomas mitocondriales completos, la línea materna, y más de 2,3 millones de bases del cromosoma Y, la línea paterna. Los resultados sacudieron antiguas creencias. La identidad vietnamita no es una sola línea de sangre, sino un tapiz de 65.000 años. El ADN apunta hacia los cazadores-recolectores wabinianos que prosperaron en cuevas del norte de Vietnam desde el 18.000 AC hasta el 3.000 AC. Estos estuvieron entre los primeros humanos modernos en el sudeste asiático, portadores del profundo macrohaplogrupo M que conecta con linajes antiguos en el sur y sudeste de Asia. Luego, hace unos 50.000 años, oleadas de agricultores neolíticos del arroz llegaron desde la cuenca del río Yangtze en el sur de China, portando haplogrupos paternos como O1A, M119, difundiendo la agricultura y transformando la región. Este choque de mundos, antiguos recolectores y agricultores recién llegados, coincide con el viejo mito de la montaña y el mar. Pero el ADN lo deja claro, Vietnam nunca nació de un solo pueblo, sino de muchos. Grupos minoritarios como los Manilosila, genéticamente aislados por cuellos de botella, conservan fragmentos de aquellas ancestrías más antiguas como cápsulas del tiempo biológicas. Y los Kin, en lugar de ser una sola línea dominante, se revelan como la fusión de innumerables migraciones, conquistas e intercambios culturales. Si el genoma vietnamita es un tapiz, entonces ¿quién tejió sus primeros hilos? ¿Quiénes fueron esos primeros ancestros, y qué huellas de ellos aún viven dentro de nosotros? Y entonces, en la oscuridad de una cueva, un hombre respondió. Sus huesos, ocultos durante 12.000 años, guardaban secretos que ninguna crónica jamás había escrito. Hace 12.000 años, un hombre murió en el norte de Vietnam y sus huesos aún susurran una historia de supervivencia, conflicto y cuidado. En los valles de piedra caliza de la provincia de Ninh Binh, en la cueva Tung Binh, los arqueólogos desenterraron un esqueleto al que llamaron TBH1. Tenía alrededor de 35 años cuando murió, al final de la Edad de Hielo, una época en que los cazadores-recolectores de la cultura wabiniana, 18.000-3.000 AC, vagaban por los bosques con herramientas de guijarro y lascas de piedra. Pero su muerte no fue nada ordinaria. En su pecho, los científicos encontraron una rara costilla extra, destrozada por un diminuto micropunto de cuarzo. El arma era extranjera, su piedra no era nativa de esta tierra. Había viajado desde lejos, traída por enemigos o forasteros. Esto no fue caza. Esta fue la marca de la violencia humana, la prueba física más antigua de conflicto intergrupal en el sudeste asiático. Y aún así, TBH1 no murió de inmediato. La infección se propagó lentamente, dejando cicatrices en sus huesos. Sobrevivió durante meses, lo suficiente para que alguien debiera haberlo cuidado, alimentado, limpiado su herida y tratado de mantenerlo con vida. Cuando finalmente falleció, su cuerpo fue colocado cuidadosamente en posición fetal, rodeado de huellas de entierro ritual. Su comunidad lo lloró. Lo amaron.
En el cuerpo silencioso de TBH1 yace una contradicción, violencia y cuidado, brutalidad y compasión. Es prueba de que incluso hace 12.000 años, los ancestros vietnamitas no solo luchaban por sobrevivir, también estaban tejiendo los primeros hilos de sociedad, hilos de parentesco, memoria e identidad. Pero el ADN de TBH1 guardaba una revelación más profunda, una que conecta a los vietnamitas de hoy con los primeros humanos que caminaron por Asia. Y aquí está el giro. Los científicos esperaban encontrar las huellas de agricultores del norte, pero en su lugar, descubrieron algo mucho más antiguo, mucho más impactante. Los científicos esperaban migrantes del norte, pero el ADN más antiguo jamás encontrado en Vietnam demostró algo mucho más impactante. Cuando los investigadores extrajeron el genoma de TBH1, enterrado en el suelo de Vietnam durante 12.000 años, los resultados destrozaron todas las suposiciones. Su ADN materno pertenecía al macrohaplogrupo M, una rama genética que se remonta a más de 65.000 años. Hasta los primeros asiáticos basales que salieron de África e hicieron del sudeste asiático su hogar. Esta no era la sangre de recién llegados. Esta era la sangre de los primeros. Los cazadores-recolectores suabinianos, fabricantes de herramientas de guijarro entre el 18.000 y el 3.000 AC, no fueron una nota al pie. Fueron las verdaderas madres de la tierra. Su ADN revela que formaban parte del núcleo eurasiático oriental, uno de los linajes más antiguos de la humanidad, una población que moldeó no solo Vietnam sino también la base genética de vastas partes de Asia. Esto significa que los vietnamitas no son solo descendientes de agricultores migrantes de China. Llevan la memoria de recolectores de la edad de hielo que cazaban con lanzas de bambú, que encendían fuegos en cuevas, que sobrevivían a catástrofes climáticas. Y en la sangre de minorías como los Manilosila, que sufrieron cuellos de botella aislados, fragmentos de este genoma primordial aún viven, intocados por invasiones posteriores, funcionando como cápsulas del tiempo biológicas vivientes. Es aquí donde el mito de Auce, el hada de la montaña, comienza a parecer inquietantemente real. Podría simbolizar a las madres suabinianas, enraizadas en montañas y cuevas durante decenas de miles de años. ¿Y podría LC Longwan, el señor dragón del mar, representar a los padres neolíticos posteriores, que descendieron con arroz, mijo y nuevos cromosomas y hace unos 50.000 años? Este es el giro que nadie vio venir. La identidad vietnamita moderna no es una sola línea. Son dos mundos chocando, antiguos recolectores que nunca se fueron y agricultores extranjeros que trajeron nuevas semillas, nueva sangre y nuevos futuros. Si las madres estuvieron aquí desde siempre, ¿quiénes fueron los padres que llegaron después y lo cambiaron todo? La respuesta yace en el cromosoma Y, el guión silencioso escrito solo en los hombres. Y aquí, la historia cambia. Cada hombre vietnamita lleva susurros de antiguos marineros, agricultores y conquistadores en su cromosoma Y. Una de las líneas paternas más importantes es el haplogrupo O1AM119. Tomó forma por primera vez durante el Paleolítico en el sur de China, pero alrededor del 5000 A se ocurrió algo extraordinario. Poblaciones de Sundaland, el subcontinente ahora sumergido bajo la actual Indonesia y Malasia, comenzaron a moverse hacia el norte. Traían no solo sus linajes de sangre, sino también la agricultura del arroz y el mijo, tecnologías que transformarían para siempre el sudeste asiático. Desde Sundaland hasta Taiwán, de Taiwán hacia Vietnam, este linaje se expandió como una marea, vinculando a los vietnamitas con las grandes migraciones marítimas de los pueblos austronesios y Tai-Kadai. No es coincidencia que la evidencia lingüística y arqueológica trace estas mismas rutas, el modelo de difusión démica nos muestra que la agricultura no se propagó solo de boca en boca. Se propagó en los pies de migrantes, hombres que llevaban tanto semillas como hijos. Pero O1AM119 no estaba solo. Enterrado en lo profundo del ADN de los Qin del norte, los científicos descubrieron el haplogrupo O y 2B1A1A6.
Esta es la cicatriz genética silenciosa dejada por los siglos de dominio chino Han, comenzando con la invasión del 111 a.C. Los registros históricos describen gobernadores, impuestos y ocupación militar, pero el cromosoma cuenta una historia más íntima. No fueron solo gobernantes administrativos. Fueron padres. Su sangre se volvió parte del genoma vietnamita, incrustando la conquista en la misma estructura de la identidad. Y así, cada linaje vietnamita lleva un registro de migración, imperio y resistencia. Los agricultores marítimos del 5000 a.C., los conquistadores chinos de la dinastía Han, las interminables capas de llegadas y asimilaciones. El cromosoma y no es solo ciencia, es un archivo viviente de encuentros, victorias y supervivencia. Pero el ADN es solo la mitad del rompecabezas, la propia Tierra revela otra verdad oculta en bronce y piedra. La Tierra responde con truenos. No del cielo, sino del bronce. De círculos de metal que cantan al ser golpeados, llevados en barcos por el río Rojo, alzados en ceremonias más antiguas que cualquier imperio. Mucho antes de que llegaran los ejércitos de China, los tambores de bronce de Vietnam ya tronaban por los ríos. Este es el mundo de la cultura NGSN, 800-258 a.C. Una sociedad indígena de la Edad del Bronce que moldeaba arrozales, forjaba arados y fundía los icónicos tambores NGSN, con espirales de aves, barcos y guerreros marchando en metal. Estos artefactos no son adornos, son prueba de agricultura compleja, gremios artesanales y ritual organizado, una civilización que se mantenía por sí misma mucho antes de que la conquista cruzara la frontera. Sigue el río aguas arriba hasta Seloa, cerca de Hanoi, una ciudad que reescribe la historia. Durante años, se decía que su grandeza llegó solo después de la llegada a Han. Las trincheras contaron otra historia. Nuevas dataciones arqueológicas muestran que las vastas murallas de tierra de Seloa, en espiral por kilómetros, fueron construidas antes de la invasión Han del 111 a.C. Los muros se alzaron bajo reyes locales, no gobernadores extranjeros. Ese hallazgo destruye la vieja narrativa de que la complejidad fue importada y prueba que ya había echado raíces un estado urbano indígena en el delta del río Rojo, capaz de construcción pesada, metalurgia y sociedad estratificada. En este paisaje, encontramos a AOLC 257-179 a.C. y a Han DNGVNG, el constructor de fortalezas de la leyenda, cuya historia de la ballesta mágica quizá refleje una verdadera innovación militar, una temprana memoria de guerra de asedio y de organización estatal. Incluso los registros chinos, Nanyue, 204-111 a.C., luego la anexión Han, 111 a.C., admiten lo formidables que eran estas entidades políticas. Pero los tambores y murallas susurran algo más profundo, la civilización aquí no fue prestada, brotó desde dentro, impulsada por los agricultores, herreros y marineros NGSN, que organizaron grano, bronce y creencias mucho antes de que ondearan estandartes imperiales sobre el delta. Mira de nuevo los rostros de los tambores, barcos fluviales, remos brillando, procesiones en líneas ordenadas. Casi se puede oír el gobierno en su ritmo, graneros llenos, talleres en marcha, ejércitos entrenados. La historia genética habló de padres recién llegados y madres antiguas. La tierra ahora muestra la casa que construyeron juntos, un estado nativo con su propio pulso, su propio poder. Pero si su cultura era tan avanzada, ¿por qué su lengua suena tan china? Ese es el giro. Para el oído, el vietnamita fluye con tonos como el mandarín o el cantonés, pero su alma pertenece a otra familia por completo. El vietnamita suena chino al oído, pero su verdadera lengua madre yace enterrada en un mundo olvidado. La genética ya había revelado la sorpresa, las madres antiguas fueron recolectoras suavinianas, los padres posteriores llegaron con migraciones neolíticas. Pero cuando los lingüistas desentrañaron las palabras del vietnamita moderno, encontraron otra contradicción. Entre un 60 y 70% del vocabulario vietnamita proviene directamente del chino, absorbido durante un milenio de dominación,
comenzando con la conquista Han en el 111 a.C. y continuando bajo el control Tang, Song y Min. Incluso el sistema de escritura, Ch-an y luego Ch-nom, fue superpuesto sobre el habla local. Sin embargo, bajo esta máscara china late un corazón de tiempos profundos. Los lingüistas clasifican el vietnamita como austroasiático, de la rama Mon, Khmer, emparentado con lenguas habladas en Camboya y Laos, y posiblemente remontándose a la patria viética en el delta del Río Rojo. Algunos estudiosos sugieren que las raíces están aún más al norte, en el sur de China, donde las tribus protoviéticas alguna vez habitaron antes de desplazarse hacia el sur. Sea cual sea el origen, el ADN de la lengua misma susurra la misma historia que el genoma, un alma sureña ancestral, luego invadida, remodelada y disfrazada. Incluso los tonos, esas subidas y bajadas musicales, no son nativos. La reconstrucción histórica muestra que el vietnamita temprano era no tonal, como el Khmer moderno. El sistema tonal solo emergió en el primer milenio de C, adoptado durante los largos siglos de dominio chino. Un rasgo prestado, un manto usado para sobrevivir. Y así la lengua misma se convirtió en un campo de batalla. Un cuerpo genético que porta sangre austroasiática, vestido con ropajes sino-tibetanos. El mito de L.C. Longwan Yao Se, dragón y hada, comienza a cobrar sentido una vez más. El dragón del mar puede evocar a los migrantes del norte que trajeron tonos y palabras, el hada de las montañas, a las madres austroasiáticas que se negaron a desaparecer. El idioma vietnamita es una máscara, un alma austroasiática vestida con tonos chinos. Pero si los mitos y las palabras son máscaras, ¿qué hay de las guerras y reinos escritos en sangre? La máscara se rompe cuando entramos en la era de los reyes. Y el primer sonido que escuchamos no es poesía, sino el choque de armas, mito mezclándose con guerra, leyenda desangrándose en arqueología. Las leyendas hablan de ballestas mágicas, pero la ciencia revela un campo de batalla de reinos reales, traiciones e invasiones. Durante siglos, los relatos vietnamitas hablan de VN Lang, la tierra de los reyes Un, comenzando alrededor del 2879 a.C. Son recordados como los padres del Estado, entretejiendo clanes, agricultores de arroz y guerreros de la cultura NGSN. Su memoria resuena en templos, pero los arqueólogos los vinculan a comunidades reales de la Edad del Bronce que forjaban tambores, arados y armas, dejando tras de sí la primera evidencia de un reino organizado. Para el 257 a.C., el mito se afila en historia. El reino de AOLC surgió bajo An Dngvng, quien construyó las formidables murallas en espiral de la ciudadela de Seloa. Crónicas chinas y excavaciones modernas confirman las vastas murallas de la ciudadela, construidas con una ingeniería muy adelantada a su tiempo. Pero el folclore envuelve estas piedras en tragedia, la historia de una ballesta mágica, obsequiada por un dios tortuga, robada mediante traición por un rey extranjero. Existiera o no el arma, la caída de AOLC en el 179 a.C. fue real, engullida por el reino en expansión de Nanyue, un preludio de algo mucho mayor. En el 111 a.C. llegó el Imperio Han. Sus ejércitos anexionaron el norte de Vietnam y durante casi un milenio funcionarios imperiales impusieron leyes, impuestos y escuelas confucianas. Sin embargo, la resistencia ardía. La chispa más famosa llegó en el 40 después de Cristo, cuando las hermanas TRNG, montadas en elefantes de guerra, lideraron a decenas de miles en batalla. Lograron victorias, expulsaron a los gobernadores y reinaron como reinas durante 3 breves años antes de ser derrotadas. Su historia sigue siendo uno de los símbolos más perdurables de la rebeldía vietnamita. Este fue el crisol, administración desde el norte, resistencia desde dentro. De él se forjó una identidad moldeada por China y, al mismo tiempo, ferozmente en contra de ella. Una paradoja, viva en cada costumbre, cada ritual, cada palabra hablada. Pero justo cuando China parecía eterna, una tormenta desde las montañas rompió la cadena. Esa tormenta no vino del mito, sino de un hombre. Su nombre, No Queen.
Su arma, ni espada ni arco, sino la misma marea del río. En el 938 después de Cristo, una batalla fluvial puso fin a 1000 años de dominación y reescribió la identidad para siempre. Durante casi un milenio después de la conquista del 111 a.C., Vietnam soportó gobernadores extranjeros, impuestos y ejércitos. La resistencia titilaba, rebeliones surgían y caían, pero las dinastías chinas siempre regresaban. Hasta el año 938 después de Cristo. En la desembocadura del río Bchnг, No Queen preparó una emboscada que se convertiría en leyenda. Plantó enormes estacas con puntas de hierro en el lecho del río, ocultas bajo la marea creciente. Cuando la flota del sur de los Han navegó en la pleamar, esperó. Al cambiar la marea, el agua descendió y los barcos enemigos chocaron contra las estacas afiladas, astillándose uno tras otro. Atrapada, aplastada e incendiada, la poderosa armada Han del sur se disolvió en el caos. El dominio del imperio se quebró. Vietnam, por primera vez en 1000 años, quedó libre. Pero la libertad no fue el final, fue el comienzo. La victoria de No Queen condujo al surgimiento de dinastías nativas, los In, 968-980, que declararon Isebit, los Ly, 1009-1225, que construyeron la primera capital imperial en Thng Lon, y los TRN, 1225-1400, que mezclaron la burocracia confuciana con la devoción budista, creando un estado genuinamente vietnamita. Estos siglos no fueron aislamiento, fueron expansión. A través del Nam Tin, la gran marcha hacia el sur, los vietnamitas absorbieron el reino de Champa, heredando el legado marítimo de los austronesios Cham, y avanzaron hacia las fértiles tierras de los Gémeres. Cada conquista trajo nuevos dioses, nuevos rituales, nuevas líneas de sangre. Y aquí está el giro. Vietnam no se convirtió en nación cerrando sus puertas, sino abriéndolas, absorbiendo a los vecinos, recibiendo los golpes de los imperios, y tejiendo cada encuentro en su propia identidad. Un país construido tanto sobre lo que resistió como sobre lo que abrazó. Pero siglos más tarde, llegaría otro imperio, no desde el norte, sino desde ultramar. Y llegó con velas y cañones, mapas dibujados en París y sacerdotes portando letras latinas. Lo que arribó a las costas de Vietnam no fue solo conquista, sino una sombra que se filtraría en las líneas de sangre. Los barcos franceses trajeron armas, misiones, y algo mucho menos visible, nuevo ADN. Para 1887, Vietnam había sido arrastrado a la red de la Indochina francesa, encadenado a Camboya y Laos bajo dominio colonial. Soldados, administradores y misioneros franceses inundaron el país. Junto a ellos llegaron comerciantes de África, colonos de India, incluso reclutas del norte de África que lucharon en filas francesas. Su presencia dejó más que monumentos, dejó hijos. Los estudios genéticos revelan huellas débiles pero rastreables de mestizaje europeo y africano en el ADN vietnamita, especialmente en regiones donde una vez se levantaron guarniciones coloniales. El colonizador no solo reescribió mapas, reescribió la sangre. Pero el imperio nunca se quedó quieto. En el siglo XX, Vietnam se convirtió en campo de batalla de potencias globales. La Segunda Guerra Mundial trajo la ocupación japonesa, 1940-1945, un reinado breve y brutal que dejó sus propias huellas genéticas. Luego vinieron las guerras que definieron el siglo, la Primera Guerra de Indochina, 1946-1954, contra los franceses, y la posterior Guerra de Vietnam, 1975, que atrajo a estadounidenses, coreanos, australianos y otros. En este crisol, miles de niños nacieron de padres extranjeros y madres vietnamitas, medio estadounidenses, medio vietnamitas, algunos abandonados, otros exiliados. Cada niño se convirtió en un recordatorio viviente de que la conquista, el amor y la violencia dejan marcas en el genoma. Y aun cuando la sangre se reescribía, el alma de la lengua se transformaba. Los misioneros franceses introdujeron el Qng,
la escritura basada en el alfabeto latino, que a inicios del siglo XX reemplazó al antiguo Ch-Nom. Lo que comenzó como herramienta colonial se convirtió en arma de resistencia, un alfabeto que la gente común podía dominar rápidamente, usado para difundir ideas revolucionarias, periódicos y llamados a la independencia. La escritura del invasor se volvió la voz de la nación. Y así, incluso en la sombra, los vietnamitas resistieron. La colonización talló cicatrices en su identidad, pero de esas cicatrices brotaron resiliencia, adaptación y supervivencia. El imperio dejó atrás catedrales y bulevares, pero más que eso, dejó ecos ocultos en el ADN y en la lengua, en rostros y en nombres. Pero la mayor migración de los tiempos modernos no fue invasión, fue escape. El escape tiene un sonido. Es el rugido de motores sobre Saigón, el golpe de puertas el 30 de abril de 1975 y el silencio repentino de una ciudad que cayó de la noche a la mañana. Es el arrastre de filas hacia aviones y barcos, unas 125.000 personas evacuadas en 1975, familias divididas entre puentes aéreos y rutas marítimas. Enviadas a islas y campamentos, comenzando un camino sin mapa. Cuando Saigón cayó en 1975, cientos de miles huyeron, pero su viaje solo repetía migraciones escritas en el ADN vietnamita durante 65.000 años. Luego vinieron los Boat People, a fines de los años 70 y en los 80, cascos de madera en aguas negras, tormentas como montañas en movimiento, piratas como sombras. Algunos llegaron a Malasia, Tailandia, Hong Kong. Otros no. Quienes sobrevivieron entraron en una nueva espera, papeleo, reasentamiento, la larga pena de nombres perdidos. Y en los años posteriores a 1975, familias refugiadas sembraron comunidades en Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá, nuevos Chinatowns junto a los antiguos. Nuevas pequeñas Saigón floreciendo desde frías aceras. Pero la historia pública, de refugiado a reasentado, nunca fue toda la verdad. Los registros muestran la otra mitad, órdenes de deportación, años de separación, la angustia de cartas que nunca llegaron. Los académicos describen un viaje inconcluso, limbo legal, angustia psicológica, la matemática sin sueño de sobrevivir en otra lengua. En los números, puede verse la cicatriz, la diáspora vietnamita es en promedio más vieja y en algunos lugares muestra menor educación formal que otros grupos migrantes. Una sombra demográfica proyectada por la guerra y el exilio. Y sin embargo, escucha de cerca, el viejo ritmo sobrevive. El genoma que una vez mezcló recolectores suavinianos con agricultores neolíticos ahora se mezcla a través de océanos. Matrimonios mixtos, nuevos nacimientos, nuevos nombres con guión, vietnamita estadounidense, vietnamita francés, vietnamita australiano. El patrón es el mismo que hace 40.00, 50.00 años, solo que más rápido, más amplio, global. Conjuntos de datos modernos, como el emergente gráfico VN1K de 1000 genomas vietnamitas 2025, mapean este mosaico viviente, un recurso tanto para la medicina como para la identidad. Confirmando gran diversidad y nuevas ramas que crecen lejos del delta del Río Rojo. Y a través de todo, el mito aún respira. LC Longwaniauce, mar y montaña, ahora llevados en maletas inanas, en sótanos de iglesias y mercados nocturnos. Hijos del dragón y del hada encontrando hogar en costas extranjeras, como si los 50 hacia el mar y los 50 hacia las colinas simplemente hubieran seguido caminando, hasta que el mundo mismo se convirtió en su país. La identidad vietnamita nunca fue sobre una sola línea de sangre, una sola lengua o un solo imperio, es la memoria viviente de migraciones, choques y mitos aún en desarrollo. Y el próximo descubrimiento de ADN puede revelar un capítulo que nunca imaginamos.